y ahorita lo presento. Este, buenos días, agradezco mucho la presencia de todos los que están conectados y pues también todos los que nos puedan transmitir de vía Facebook. Vamos a presentar ahorita a presenciar la ponencia del doctor Rafael López Martínez, el cual es investigador del Instituto de Geología de la UNAM, especialista en sedimentología y diagénesis de carbonatos, en bioestratigrafía y procesos kársticos. Actualmente dirige el Laboratorio de Carbonatos y Procesos Kársticos, es profesor de posgrado, formador de recursos humanos y autor de numerosas publicaciones científicas. Su trabajo integra tanto campo como laboratorio y análisis geológico para entender todo lo que es la evolución de los sistemas carbonatos de México y en otros contextos geológicos. Y para esta plática nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el cárcel genético, en un mundo poco conocido. Y pues sin más preámbulos, nada, ni más vueltas, pues doctor, le cedo la palabra y cualquier cosa aquí voy a andar moderando. Al final de la plática, pues se va a abrir una opción para que se hagan preguntas, para que se hagan, ya sea comentarios, desde aquí de Zoom, como también de la parte de Facebook. Sí, muchísimas Perfecto, gracias. pues muchas gracias, Francisco, y pues muchas gracias a los que están acá ahora conectados y a los que lo van a ver luego en las redes y eso. Pues bueno, pues yo soy Rafael y vamos a estar hablando un poco del cárceo genético en la plática de hoy. No es una plática tan larga, así que vamos a tratar de ver los conceptos fundamentales del cárceo genético y para esto pues vamos a empezar por definir qué es el karst. El karst es un concepto que por sí mismo es complejo. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos que el karst es una cosa extremadamente compleja porque tiene como pedacitos de diferentes cosas que hay que ir uniendo para que tú puedes decir, "Oh, voy a hacer karst", ¿no? Como es multielemental, entonces necesitamos tener conocimientos de cada uno de los elementos para unirlos y entonces hablar de un sistema kárstico, ¿no? Y bueno, este concepto en realidad lo introdujo Johann Sivik, que Sivik era pues un carciólogo, un geomorfólogo muy famoso, y se usó inicialmente porque los eslovenos tienen un fenómeno que son estas planicies y montañas como desnudas, sin mucha vegetación, con caliza que es muy blanca. Entonces, zonas como pedregosas y eso le llaman cras. Y luego esto se fue germanizando y quedó como karst, ¿no? Pero básicamente a lo que se referían inicialmente los eslovenos para llamarle kras pues era justamente a todas estas zonas que están como desprovistas de vegetación, con un terreno como muy ondulante, que bueno, después se fueron describiendo como dolinas, polos, ecubalas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que llamamos a veces el karst más clásico, ¿no? Como pueden ver acá en la presentación, bueno, pues está Eslovenia y está toda la meseta, ¿no? De Kras, que es donde se hicieron pues los trabajos un poco más clásicos, ¿no? Eh, Conforme se fue evolucionando en el estudio del karst, pues los investigadores se fueron dando cuenta que el concepto de karst es súper amplio, así que se empezó a subdividir, a subdividir, a subdividir, y en la actualidad hablamos normalmente que para definir karst pudiéramos decir que es un terreno que tiene una serie de características tanto hidrogeológicas como geomorfológicas, y que esas características son el resultado de la interacción del agua con rocas solubles. Y esto suena también un poco vago, ¿no? Porque como decía ahorita, pues el karst en general es vago. O sea, pero básicamente lo que tenemos son geoformas, o sea, formas de la Tierra, que han sido modeladas a través de la interacción entre el agua y rocas solubles. Y por rocas solubles nos referimos a rocas solubles geológicamente. O sea, no es como que no necesariamente tiene que ser sal, ¿no? Como alita y estas cosas que se disuelven muy rápido, o yeso que se disuelve súper rápido, sino hablamos en términos más generales, por ejemplo, calizas, dolomías y cosas así, ¿no? Que son rocas que bajo ciertas condiciones se pueden ir disolviendo. Y aquí hago un paréntesis porque si bien es cierto que hay rocas que llamamos solubles y rocas que llamamos que son menos solubles,
Al final, todas las rocas pueden disolverse un poco con agua a través de una serie de procesos, ¿no? Como oxidación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos a veces algunos procesos kársticos muy específicos, incluyendo a cuarcitas, que a veces pueden ser considerados como kársticos si tuvieron el tiempo suficiente de exposición ante esos elementos o si las condiciones de la interacción agua-roca lo favorecen, ¿no? Entonces, puedo disolver casi cualquier cosa si tengo la geoquímica necesaria dentro del agua y tengo el tiempo de exposición necesario. Entonces, si estos fenómenos se juntan, entonces yo puedo tener un sistema kárstico, ¿no? Y hemos dividido aparte los sistemas pseudocársticos para hablar de sistemas que no son por disolución sensu estricto, sino que son más bien por procesos como, por ejemplo, erosión. Entonces podemos tener rocas carbonatadas, solubles, pero cuya acción con el agua es más, por ejemplo, erosiva. Y tenemos así, por ejemplo, algunos fenómenos como cuevas costeras, ¿no? Estos nichos que vemos, por ejemplo, de marea y eso en la costa, que en realidad no son de disolución, sino que son por la acción física de la erosión de las olas. Entonces, eso, por ejemplo, lo ponemos aparte, ¿no? Justamente para poder tener una serie de características que podamos medir, ¿no? Si no tenemos una serie de procesos que es imposible porque cada uno tiene procesos genéticos diferentes, ¿no? Y bueno, así vamos a tener tres zonas básicamente en el karst. Una es el exokarst y por exokarst hablamos de casi todo lo que está afuera. O sea, lo que podemos ver con nuestros ojos en la superficie es exokarst. Y ahí metemos dolinas, colges, subalas a escala un poco más grande, a esa escala, pero también estructuras que son un poquito más pequeñas. Y con esto incluyo, por ejemplo, al carren, ¿no? Todas estas cosas que a veces le llaman diente de perro, olenar, carren, etcétera, etcétera, que tienen toda una clasificación enorme y cuyo nombre genérico es carren y que, bueno, todos hemos visto, no sé, en la costa de Cozumel, pues caminas y está lleno de eso, ¿no? Está toda esta parte arrecifal con estos como pinchos así, que bueno, eso es Carren, es un tipo específico de Carren, pero bueno, podemos llevarlo al Carren. Pero también incluimos entonces desde la microescala hasta la mesoescala. Entonces, a diferentes niveles tenemos diferentes procesos que dan diferentes geoformas. Y lo que buscamos justamente cuando hacemos estudios de karst es que podamos seguir un proceso desde una escala muy pequeñita que incluye a veces el mismo depósito de la roca y cómo ese mismo proceso va generando cambios a nivel micro hasta un nivel macro. Entonces tenemos otro terreno al que llamamos epikarst, que es la piel del karst. Y aquí es un concepto bastante extraño, diría yo, y es muy delicado porque a veces es un poco subestimado. Sin embargo, el epikarst, hablando como la zona de interacción donde hay procesos biológicos, como por ejemplo formación de suelo, y una zona ligeramente permeable al menos, ya sea por fractura, ya sea por porosidad, esa zona es la que dentro de este tipo de karst genera el CO2 necesario para que exista disolución. Si no hay un epikarst, la cantidad de dióxido de carbono no es suficiente como para disolver mucho. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver de los procesos disolutivos tiene mucho que ver con qué está pasando en el epicarst. Y en este sentido están los estudios, por ejemplo, de suelos, que hay bastantes estudios, y la relación entre suelo y agua. Entonces, es una zona bastante interesante que últimamente también se ha metido un poco el concepto de zona kárstica crítica por algunos autores, justamente porque es una zona kárstica muy especial y es súper crítica para los bichos. Y por último, pues está el endocarst. El endocarst es todo lo que está por debajo de la superficie. Y ahí incluimos, por ejemplo, las cuevas. Las cuevas es tal vez la estructura kárstica más conocida, desde donde hay más fotos, más cosas. Entonces, pues también como que a nivel poblacional, la gente siempre tiende a decir, bueno, ¿el karst qué es? Bueno, el karst es pues una cueva, ¿no? Si hay cueva, hay karst. Si no hay cueva, pues no hay karst, ¿no? Pero en realidad hablamos
del karst como un sistema multielemental, que tiene estructuras micros hasta macroescala, ¿no? Y bueno, hablando un poco de génesis, o sea, si bien hay muchos tipos de clasificación del karst, nosotros usamos bastante una clasificación que es genética. ¿Por qué? Porque al final yo poder tener la génesis de una geoforma, yo puedo entonces clasificar cosas de acuerdo a ciertos procesos. Entonces, estos procesos dependen mucho del grado de diagénesis. O sea, echando un poquito hacia atrás, recordemos que las rocas tienen un ciclo en el cual, por ejemplo, un sedimento cae en un lugar, en una cuenca, y dentro de esa cuenca empiezan una serie de procesos diagenéticos, donde ese sedimento se empieza a convertir en una roca. Y eso puede pasar por diversos procesos. Eso puede sedimentarse, litificarse, que sería una parte de esta diagénesis, y esa litificación puede obtener una serie de procesos que la lleven, por ejemplo, a enterrarse y a exponerse después. Y así tenemos, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental o la Sierra Madre Chiapas, etcétera, ¿no? La Sierra Madre del Sur, cualquier montaña, ¿no? Uno va a un proceso montañoso en México y tenemos muchísimas rocas sedimentarias que estuvieran en algún momento en el mar, pero se litificaron, incluso se pudieron haber ocurrido procesos metamórficos, etcétera, etcétera, y ahora están expuestas a el ambiente que llamamos telogenético. Entonces, a grosso modo, vamos a tener una zona a la que llamamos eogenética, y en esa zona eogenética, eo es como joven, estamos hablando en general de rocas que son jóvenes y jóvenes hablando geológicamente, ¿no? O sea, yo siempre bromeo con mis alumnos, digo que yo también soy joven geológicamente hablando, ¿no? O sea, apenas soy del Pleistoceno, entonces pues la verdad es que, o sea, si es Pleistoceno para nosotros es joven, pero incluso algunas rocas que son del Mioceno pueden ser súper jóvenes. Pero más allá de la edad sensu stricto de estas rocas, a lo que llamamos como eogénesis es a que estas rocas no han sido suficientemente consolidadas como para perder la porosidad primaria. Entonces, si yo tengo una roca que se depositó, pero no ha tenido compresión, o sea, imagínense una roca que se estaba depositando en la playa, ¿no? La playa pues tiene muchos granos de arena, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a litificar eso, yo dejo una porosidad primaria alta. Si la empiezo a meter presión, esa porosidad empieza a reducirse porque yo empiezo a juntar los granos cada vez más, pero también empiezo a obliterar la porosidad. O sea que yo empiezo a tener estos espacios, los fluidos empiezan a pasar y empieza a cristalizar esparita en este caso dentro de estos espacios, ¿no? Y con eso lo que se tiene al final es una roca que perdió la porosidad. Entonces yo tengo rocas que inicialmente tenían una alta porosidad, de un 30, incluso un 40%, y a través de procesos diagenéticos yo puedo tener una roca que al final tiene porosidad casi nula. Y esto sí que influye para el karst. Entonces vamos a tener eogénesis cuando tenemos rocas jóvenes que no han sido sepultadas, por lo tanto mantienen porosidades, que por ejemplo en lugares como Cozumel, Quintana Roo, pueden llegar entre un 10, un 15%, un 20%, incluso un poco más. Tenemos una zona a la que llamamos hipogenética, que es una zona profunda donde ocurren una serie de procesos que van desde disolución, pero también hasta la mezcla de aguas antiguas, procesos a través de fallas, fluidos ascendentes, etcétera, etcétera, que es un mundo un poquito más aparte, y una zona telogenética, que es la zona que ambientalmente está expuesta actualmente. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la actualidad está expuesto en la zona telogenética. O sea, está expuesto en la zona que es meteórica. O sea, le está cayendo agua, el agua está filtrándose, está pasando por una zona badosa, etcétera, ¿no? Entonces, todas las rocas que nosotros vemos así estarían en la zona telogenética. Y vamos a hablar entonces un poquito ahora sí de Cozumel, ¿no? O sea, este era un concepto un poquito general.
Y para hablar de la isla de Cozumel, tenemos que hablar un poquito de la geología. Digo, yo soy geólogo, entonces pues siempre la verdad es que me gusta pues explicar un poco qué es Cozumel, de dónde viene y explicar un poquito todo el entorno enorme que tiene Cozumel. Porque normalmente, pues nosotros pensamos en la península de Yucatán como algo que ha estado estable, que uno dice, bueno, esto pues siempre ha sido una playa hermosa y cosas así. Sin embargo, hace unos años hablaba en algún congreso con un investigador que está por allá, que es Francisco Bautista, y hablábamos justamente de algunos detalles que pasan por alto de la propia actividad que ha tenido la península en general. Y bueno, vamos a ver acá, vemos el bloque Maya, la península de Yucatán, de este lado vemos Cuba, y siempre bromeo, que pues, si ven acá, fíjense que hay una serie de fallas que están puestas con dirección incluso, incluyendo esta que viene hacia acá, y siempre bromeo en Yucatán, porque digo que en realidad los cubanos, que al principio estaban por acá, nos fuimos saliendo de Yucatán, ¿no? Entonces vamos saliendo poco a poco y fíjense, van quedando una serie de pronto de islas y cosas en este sistema de fallas que van quedando en el medio. Y entonces están los yucatecos en su estricto, los cozumeleños, que se alejaron un poquito, entonces estarían los pelaná, los medio pelaná, y los ya pelanás distantes, que serían los cubanos, ¿no? Estamos acá de este lado, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ver que se forma una cuenca sedimentaria que está aquí. Esta es la cuenca de Yucatán. La cuenca de Yucatán se extiende desde las costas de Yucatán, vemos una plataforma, cae, empieza la cuenca de Yucatán en suscrito, y miren cómo en realidad esta cuenca de Yucatán se extiende a gran parte que bordea con la plataforma cubana, ¿no? Entonces, esto demuestra pues una gran relación geológica entre Cuba y Yucatán. Y esta relación, de hecho, fue entre las cosas con las cuales yo llegué a México, porque yo soy de Cuba, y justamente estudiaba cosas similares en Cuba y quería extrapolarlas un poco a México, y pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, vemos que tenemos una serie de cuencas, que tenemos una serie de fallas, y al final, lo que nosotros entendemos de la península de Yucatán es un proceso muy dinámico, donde hemos tenido una serie de movimientos tectónicos bastante grandes que propician, entre otras cosas, la misma forma de la península de Yucatán. Si vemos la península de Yucatán, la vemos cosas como cuadradas. Pero si vemos Cozumel, también lo vemos un poco cuadrado, ¿no? Y a esto que normalmente le llamamos morfolineamientos, bueno, pues están expresados en cosas en la península de Yucatán, como por ejemplo la Sierra de Ticul, que tal vez es alguna de las cosas más como representativas, porque pues, están las elevaciones más grandes, pero también todo el sistema de fallas de Holbox. Pero hay una cosa que es súper importante, que son los corredores de disolución. Los corredores de disolución son todos estos morfolineamientos, que son los morfolineamientos de Tulum, el morfolineamiento ideal y cosas así, que van paralelos a la costa. Y eso nos habla justamente de la influencia de esta serie de fallas que tenemos acá y su movimiento. Entonces Cozumel queda justamente en este pedacito que se fue desplazando y ahí quedó, ¿no? Entonces, en este racimo de cosas que quedaría entre Yucatán y Cuba, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito del cárcel genético de Cozumel. Y Cozumel, cuando nosotros empezamos a estudiar Cozumel, en realidad yo empecé a estudiar Cozumel por un gran amigo que tengo en Cozumel, que es Germán. Y Germán, creo que todos lo conocen allá en Cozumel. Germán es un buzo muy activo y es un investigador muy activo y sube siempre fotos, ¿no? O sea, muchas fotos y videos de todo y empecé a ver y con el que era mi alumno de maestría en aquel entonces, hoy el doctor Salgado, y empezamos a ver cosas en los videos de Germán, ¿no? Estábamos haciendo GeoFacebook y dije, pues esto
O sea, esto está descrito algo similar a lo que estamos viendo aquí, que nos está mostrando Germán. Sin embargo, esto no es lo mismo. O sea, esto está raro, ¿no? Y justamente así, porque pues, la ciencia así es de pronto, o sea, por unos videos de Facebook de Germán, empezamos a ver que las cosas que nosotros esperábamos que estuvieran en Cozumel no estaban tan así, ¿no? Así que bueno, de ahí surgió la idea de tratar de entender los sistemas geogenéticos que estaban en Yucatán, pero a través de Cozumel, porque Cozumel es a lo que llamamos una isla carbonatada simple. Entonces, sería, inicialmente pensábamos nosotros, que la forma más simple de estudiar un sistema kárstico de carciogenético. La verdad, no fue tan así. O sea, nos equivocamos completamente, o sea, años de trabajo y todavía seguimos intentando entenderlo, pero inicialmente pensábamos que así es. Y bueno, cuando vemos la geología de Cozumel normalmente hay algunos trabajos como clásicos de la geología de Cozumel, y lo que dicen es, bueno, la geología de Cozumel es la formación Carrillo-Puerto y depósitos del Eoceno, perdón, del Holoceno. Sin embargo, esto no es tan así, ¿no? Para entender la geología de Cozumel, es necesario entender un poco una cosa que se llama análisis de microfase. Y lo que hicimos para lograr tener una idea de qué estaba pasando en Cozumel, es decir, a ver, las calizas geogenéticas pues, siempre parecen muy parecidas, ¿no? Entonces, tal vez lo que está pasando es que nosotros vemos una roca a simple vista y decimos, esta es la misma roca que vi hace un rato, pero el ojo es engañoso. Y en las rocas carbonatadas, el ojo simple es súper engañoso, porque nada más parecido a una caliza que otra caliza, ¿no? Entonces, como no hay variaciones tan grandes a nivel macro, a nivel muestra de mano, pues lo que hicimos fue a darnos a la tarea de hacer análisis de microfacies en toda la isla, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ver todas las geoformas y hacer un análisis detallado en laboratorio. O sea, para esto lo que hacemos es, agarramos una roca, la cortamos, hacemos una lámina delgada, o sea, de 30 micras, vemos al microscopio, contamos, identificamos si tiene más foraminíferos bentónicos, menos foraminíferos bentónicos, más miliólidos, más talgas, y a través de eso podemos llegar a la fase de depósito. O sea, lo que nos da este estudio en realidad es bajo qué condiciones se estaba depositando un sedimento, que ahora es una roca, pero lo extrapolamos hacia atrás. Entonces, a través de este análisis, que lleva, la verdad, un poquito más de trabajo, eh, podemos entender cómo se fueron depositando estas cosas a través de un evento que es el Mi 5. El Mi 5 ha sido un evento súper interesante porque es un aumento del nivel del mar. Ahorita vamos a ver un poco de los cambios del nivel del mar. Y bueno, lo que se logró hacer en Cozumel, esto es un trabajo de Salgado, de Hugo, que pues hizo el doctorado conmigo, ahora es investigador ahí en Yucatán, está más hacia Mérida, y lo que fuimos viendo es, si ven acá en las imágenes, cómo hay un núcleo central, este núcleo central es el Cebral, y a través de un núcleo central antiguo, que llamamos de pronto núcleo central antiguo, porque sí que es antiguo, o sea, es más antiguo que todo en la isla, eh, pero tampoco tenemos la edad, porque es de algún momento del Mioceno, ese centro de la isla, es antiguo y ahí estaba. Pero si recordamos antes, recordamos que todo esto se fue moviendo, entonces es lógico que si nos estábamos desplazando de un lugar a otro a través de una serie de fallas, pues estos pedazos que van quedando, pues van dejando algunos pedazos que son más viejos, que ahora los podemos ir, de hecho, hasta Pinar del Río hay pedazos muy parecidos, ¿no? Entonces, vemos un núcleo central y a medida que van depositándose los sedimentos, van haciendo una serie de barras, con barras de marea, con barras de oides, con una variedad muy amplia de sistemas de depósitos que a lo que pareciera
de pronto es un atolón. O sea, yo tendría un centro y dentro de ese centro hago un sistema de atolón donde tengo arrecifes que van bordeando de un lado o de otro. O sea, y bueno, así evoluciona la isla de Cozumel a través del tiempo. O sea, tengo un núcleo central, de ahí genero un atolón y los cambios en el nivel del mar hacen que las fases de depósito se vayan corriendo de un lado a otro y se vayan depositando diferentes sedimentos. Y por eso es que ahora uno puede ir, por ejemplo, no sé, vas en Cozumel y ahí en Capa, ¿no? En hay un pedazo de cosa positiva con estratificación cruzada, porque era pues justamente una barra, ¿no? Entonces tengo una duna en el medio de Cozumel y voy hacia atrás y tengo un pedazo de arrecife. Entonces esto fue lo que se hizo, se mapeó a mucho detalle y fue parte, como decía ahorita, del trabajo doctoral del doctor Salgado. Y con esto fue que se logró hacer un acercamiento a lo que yo le llamo la historia evolutiva de la isla de Cozumel a través de las microfases. Eh, no es un mapa geológico, o sea, en su estricto es un mapa de fases. Y bueno, evidentemente, eh, en el karst eogenético, que está pegado a la costa, los cambios del nivel del mar afectan de una o de otra forma la formación de karst en un momento, pero también afecta a la geoforma. Entonces, si vemos aquí esta gráfica es bastante ilustrativa porque tiene, bueno, los últimos 400 y tantos mil años, ¿no? Que es un periodo relativamente corto, geológicamente hablando, digo, o sea. Entonces yo digo, mire, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y en algún momento de acá, o sea, yo estoy acá, por ejemplo, a menos 130 metros, ¿no? Más o menos, 2 3 por ahí, y subo hasta más 6. En Cozumel hemos registrado aumento del nivel del mar de 6 metros, ¿no? Durante el 5E justamente. Entonces, tenemos un aumento del nivel del mar de 6 metros, descendo, desciendo, desciendo, caigo en algún momento por acá y llego de nuevo, fíjense, muy parecido a este otro evento que está acá, el 6, el 2 es bastante parecido en amplitud. Entonces, si vemos estos ciclos, sí que todos se parecen un poco, llegan a niveles muy bajos, que son cercanos a los 130 metros más o menos, y luego en los picos llegan a cosas muy parecidas. Y esto es evidentemente porque el balance de agua que tenemos en el planeta es medio parecido, ¿no? O sea, puedo variar un poco, pero tampoco puedo variar excesivamente, ¿no? Porque en los últimos miles de años, ¿qué es esto? Las variaciones no son tan grandes. A nivel de millones de años, estamos hablando del Cretácico y cosas así, sí que varía porque la configuración del planeta era completamente diferente, pero si estamos hablando en el último millón de años, donde la configuración del planeta, debido a la tectónica de placas, ya era muy parecida, bueno, con esta configuración podemos movernos en ciertos rangos nada más. Entonces, bueno, tenemos acá. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un cambio del nivel del mar, una caída del nivel del mar de 130 metros, pues fíjense, tenemos acá las costas y la línea de costa evidentemente se va a alejar, ¿no? Entonces yo tengo, todo esto sería la configuración, fíjense, con una caída del mar de 130 metros y tendría entonces plataformas mucho más extensas, ¿no? Tengo plataformas más largas, más extensas, pero también tenía cosas que antes estaban bajo el agua que ahora van a estar evidentemente expuestas a otro proceso, ¿no? Entonces yo tenía cosas subacuáticas con procesos freáticos, freático vadoso de pronto, y ahora van a caer durante la zona vadosa todo el tiempo y se van a mantener justamente en la zona vadosa por un tiempo, y eso va a imprimirle características nuevas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, fíjense, tengo como 120 metros más de extensión hacia adentro en esta nueva configuración. Y esto, pues también ha hecho que la isla de Cozumel tenga sus variaciones. Así, por ejemplo, pues este es el trabajo de cuevas de flanco de margen en Cozumel. Y lo que hemos visto hasta el momento es que existen una serie de procesos kársticos
que han estado muy de la mano de cómo están las fases de depósito. O sea, dentro del cárcel genético, necesito entender primero qué es la roca que tengo, o sea, dónde se formó, qué características tiene y en qué momento de la historia de los cambios del nivel del mar está. Cuando yo tengo estas dos cosas, entonces puedo entender cómo ha ido evolucionando el proceso hacia un lado o hacia otro. Y por eso les decía al principio que el karst es un sistema multielemental. Entonces, para hacer un estudio, por ejemplo, de este tipo, no basta con yo decir, ah, bueno, estoy haciendo estudios kársticos, ¿no? Sensu stricto. No, hay que hacer un análisis sedimentológico, hay que hacer geoquímica, hay que hacer fechamiento, hay que hacer morfometría, hay que hacer muchas cosas para entender un proceso por el nivel de complejidad que tiene. Y inicialmente, recuerden que les decía que yo me había equivocado, yo pensé que iba a ser un proceso más simple, por lo que yo veía a simple vista era una isla carbonatada simple, entonces los procesos iban a ser simples, ¿no? Pero al final son extremadamente complejos. Y la misma configuración, como pueden ver, esto es una imagen de LIDAR, como pueden ver, es compleja por sí misma, ¿no? Es extremadamente complejo porque varía muy rápido de un pedazo a otro, ¿no? Entonces yo a veces estoy aquí y a los 50 metros hay otra cosa completamente distinta. Y si en el depósito es distinto, pues el reflejo evidentemente también es distinto, ¿no? Entonces, bueno, el karst de Cozumel, todos conocen Aerolito, todos conocen las cuevas como más importantes de Cozumel. Cozumel es de los lugares más importantes en el mundo para el buceo de cueva. Ha sido como escuela del buceo de cueva a nivel mundial. Y yo les voy a presentar un poquito de cosas tal vez que no son tan conocidas o que de pronto uno ve como cosas como secundarias. Sin embargo, son extremadamente importantes para entender la historia evolutiva del karst de Cozumel. Y, por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito de cuevas de flanco de margen. Las cuevas de flanco de margen en México, perdón, no estaban descritas y las describimos justamente en Cozumel, el doctor Salgado. Y como podemos ver acá, fíjense, son estructuras que son un poquito más pequeñas, o sea, no son estructuras tan hermosas como de pronto estamos viendo aerolito con tantas cosas, pero son cosas que se forman en la interfaz de un lente de agua dulce y agua salada durante periodos de estabilidad marina. Entonces, fíjense acá, yo tengo una serie de lentes o una serie de cuevas pequeñas, relativamente pequeñas, hablando de sistemas tan enormes, pero que se formaron en la interfaz agua dulce, agua salada, durante periodos del nivel del mar alto. Entonces, estas cuevas lo que nos permitieron es analizar cómo varía el lente de agua dulce durante cambios del nivel del mar. Y bueno, va a decir, bueno, ok, va, o sea, han gastado años de trabajo en esto, llevan un montón de gente trabajando, o sea, queda claro que hay muchísimo trabajo, pero bueno, ¿para qué? ¿No? Y cuando yo le trato de explicar a la gente también que da el dinero, porque digo, el dinero no cae del cielo, también hay que justificarlo y también hay que buscarlo. Yo siempre lo que les digo es que todo en esta vida depende del agua, ¿no? Al final podemos hacer muchas cosas. Si no tenemos agua, no tenemos nada. Y en los sistemas kársticos, el agua es muy problemática. Y es muy problemática por varias cosas. Fíjense, esto que tenemos acá es una reconstrucción del lente de agua dulce. O sea, solamente pusimos el lente de agua dulce y cómo a medida que yo tengo diferentes cambios del nivel del mar, ese lente de agua dulce colapsa en algunos lugares, se instala en otros, y cómo ese lente de agua dulce se va moviendo por la isla, tanto en tamaño como en estabilidad. Entonces, cuando el nivel del mar aumenta, ese lente de agua dulce en muchos lugares llega a colapsar por completo. Entonces yo pierdo el lente de agua dulce
Así que lo que tengo es un nivel de intrusión salina muy grande. Y de nuevo digo, y esto, ok, está bien eso, está muy bonito durante el Pleistoceno, está muy bonito sobre el M5, ¿y a nosotros qué ahora? Es necesario que nosotros recordemos que estamos actualmente en un cambio climático global donde hay un calentamiento global acelerado. O sea, en la historia geológica, el nivel del mar varía de un lado a otro, ya sea por movimientos de precesión, ya sea por cantidad de dióxido de carbono dentro de la atmósfera, ya sea por cualquier cosa, ¿no? O sea, el cambio climático puede ser tan profundo o tan ligero como el planeta vaya a responder. Por ejemplo, tenemos algunos casos como la mini edad del hielo de la Edad Media, donde un volcán exhaló suficiente dióxido de carbono como para meter en la Edad Media pues un invierno terrible que duró relativamente poco, pero acabó con media población, ¿no? Porque pues, evidentemente las cosechas y todo, ¿no? Sin embargo, a nivel un poco más grande, tenemos cambios donde este calentamiento se va acelerando por procesos diversos. Ahora mismo estamos teniendo un proceso de aumento del nivel del mar que ya venía, fíjense en esta gráfica, desde hace unos 10.000 años, 12.000 años. Esto empieza a subir y ha empezado a subir. O sea, venía subiendo, pero en algún momento ¡pum!, llegó la revolución industrial, se nos ocurrió pues, la idea de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y a una tendencia que ya venía subiendo, pues el ser humano pues le añadió otro poquito, y con ese poquito evidentemente la curva va mucho más rápido. Entonces, por eso a veces le llamamos cambio o sea, del nivel del mar acelerado, ¿no? Es un cambio global que estamos acelerando. Y bueno, eh, si nosotros viéramos una isla normal carbonatada, viéramos algo así, ¿no? Donde yo tengo el mar, tengo un lente de agua dulce que está penetrando, tengo una zona de transición o zona de mezcla, ¿no? Que en Cozumel a veces está como una loclina muy bien, o a veces está como una zona amplia donde hay mezcla, ¿no? Una zona ahí medio salada, medio dulce, por así decirlo. Y bueno, tengo un lente de agua dulce, ¿no? Y esto así se ve súper bonito. Sin embargo, una vez que nosotros empezamos a bombear, esto cambia drásticamente. Porque cuando yo empiezo a bombear, por ejemplo, yo empiezo a tener unos conos, que llamamos a veces conos de deyección, que son como estos, donde yo tengo que recordar que este balance entre el lente de agua dulce y el lente de agua salada es un balance muy frágil por densidad, un poco por temperatura también. A veces tenemos reportes de temperaturas diferentes que ayuda justamente a esta estratificación, pero también viene a que ver un poco con el peso, ¿no? Si yo le quito peso al lente de agua dulce, el lente de agua salada va a presionar y se va a meter y así. Y al final el peso y esas cosas también tiene que ver con la cantidad de agua que yo estoy sacando. Entonces, si yo empiezo a sacar, fíjense, yo debilito el lente de agua dulce y el lente de agua salada se introducen. Entonces, yo tengo una serie de cambios que ocurren dentro del lente de agua dulce debido al manejo propio de estos sistemas. Y esto puede hacer que la intrusión salina aumente si no se maneja de manera adecuada, pero puede hacer en un evento del cambio del nivel del mar. Tenemos que pensar que el nivel del mar está subiendo en este momento y puede llegar a subir tal vez hasta 1 metro más, tal vez un poco más, va a depender bastante. Algunos pronósticos dicen que está entre 1 y 2 metros. Entonces, lo que nos ayuda, todos estos trabajos que nosotros hacemos, es entender cómo estaba el lente de agua dulce durante aumentos del nivel del mar y con esto se podrá a futuro entender qué va a pasar, por ejemplo, si yo pongo el nivel del mar 1 metro más arriba. O sea, ¿cómo respondería con las mismas condiciones que tiene Cozumel? ¿Cómo respondería entonces ese lente de agua dulce si colapsa en algún lugar, si no colapsa en algún lugar?
y cómo yo puedo manejar esto a futuro. Entonces es un trabajo más futurista que de pasado, aunque estudiamos el pasado para lograr entender ese futuro, ¿no? Y bueno, eh, siempre les digo a todo el mundo que el CARS de Cozumel es extremadamente complejo, muchísimo más allá de Cuevas, y el funcionamiento de este CARS inicia en la selva. O sea, no podemos hablar de CARS sin hablar de esta recarga y esta serie de procesos que ocurren en lugares como el Cebral, por ejemplo, en estas islas antiguas, dentro del núcleo de Cozumel, pero acaban en el arrecife. Entonces, lo que ocurre en cualquier parte de un sistema kárstico va a tener repercusión en otro lugar, aunque tú no lo veas de manera directa. A veces el karst se ve como un hueco, en ese hueco tú tiras algo y desaparece, pero la verdad es que nada desaparece, ¿no? O sea, de un lado cae, de un lado va a salir. Y esto va a llevar a desde cosas a que el arrecife sufre porque justamente esto llega al arrecife. Recordemos que todo el sistema kárstico se mueve a través de una serie de conductos que llegan también al arrecife. Recordemos que ese arrecife que nosotros vemos ahora está lleno de estructuras kársticas que se formaron cuando estaba también el mar por debajo, o sea que tenemos también estructuras kársticas ahí, aunque no las veamos de manera visible, pero sí que las podemos incluso bucear, las podemos ver, vemos las terrazas. Entonces, este sistema cambiante es un sistema extremadamente dinámico y extremadamente frágil, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchas gracias, espero que les haya gustado y pues si tienen preguntas o comentarios, pues aquí está. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, qué plática muy, muy, muy interesante. Y la verdad está muy genial porque básicamente explica todo lo que es desde la parte teórica del CARS hasta la parte aplicada en un sistema ya funcional que va básicamente desde la parte de evolución, que es básicamente lo que queríamos, vaya, de lo que es lo que queríamos también asentar en la base, desde la base teórica de la tesis, cómo vamos a ver el CARS, si como un sistema o como un concepto. Entonces, en este caso está muy genial porque nos explica tanto el concepto como el sistema en sí de funcionamiento, desde la parte de la clasificación por su ubicación o por la forma en la que está expuesta, como también por la parte de cómo evoluciona y cuáles son sus procesos de transformación. Entonces, la verdad, muy buena plática, no, muy interesante, la verdad, te Gracias. agradezco muchísimo, la verdad, agradezco mucho, mucho la plática. No sé si Muchas gracias a alguien ustedes, Francisco. tiene, no a usted, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, en algo que quieran aprovechar, ya que tenemos aquí al experto, al doctor Oscar, quiere ahí Sí, comentar. bueno, pues primero, bastante informativa, creativa y sobre todo explicativa la charla. Me gusta mucho, sobre todo cuando pues uno considera que ya sabe de CARS y de repente te vienen nuevas cosas, nuevos cambios. Y bueno, yo soy geomorfólogo, te comento, y me dediqué mucho a tectónica. Hicimos entonces, bueno, ya cuando vengo a vivir a Cozumel hace 20 años, más o menos 25 años, pues empecé a comprender un poco esta parte tectónica de la península de Yucatán en el marco de este gran contexto, por un lado insular también, por otro lado de la península, por otro lado con su relación de los sistemas de fallas regionales. Y uno de los elementos centrales que teníamos en ese momento no sé si conociste a Mario Arturo Ortiz Pérez, es un geomorfólogo del Instituto de Geografía y él hace mucha caracterización fisiográfica. Y uno de los puntos que teníamos era la discusión sobre el canal de Cozumel, esta gran profundidad que tiene este marco de saber si su sistema, si era pasivo en el sentido tectónico, porque hicimos un trabajo sobre las terrazas que tiene el Cantil.
Nosotros en ese momento, en los años 90, y ya estoy viejito, como tú dices, joven, geológicamente hablando, Somos del veíamos las Pleistoceno, ¿eh? terrazas que identificábamos hasta 120 metros las terrazas del Cantil de Cozumel, y eran estos elementos que nos llamaban mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a revisar la profundidad que alcanzaban a registrarse algunos sistemas en la parte peninsular, en la parte insular también, ¿qué sucedía? Entonces, estos cambios pues, morfológicos del cantil, en este caso del sistema abisal, pues eran muy importantes. Todavía más impresionante era el cañón, ¿no? Como tal, bueno, el sistema de canal con esta profundidad, ¿no? Entonces era un poco eso, ya con el sistema explicativo que haces de los cambios que hay en el nivel del mar o que ustedes han reportado, otros han reportado y que ustedes han confirmado, pues es bastante interesante y me gusta mucho. Y de otro elemento también es esta parte de interacciones que tenemos cuando estamos analizando nosotros, por ejemplo, las depresiones kársticas, ¿no? Y tenemos muchas preguntas cuando tienen conexión directa con el sistema, por ejemplo, cueva y sistema, vamos a decir, de flujo directo con el agua subterránea, pues es fácil reconocer, bueno, esta interacción, pero cuando no. Nosotros tenemos muchas depresiones que no tienen esta conexión. Entonces, con el agua de lluvia, en estas inundaciones, vamos a decir, periódicas que teníamos dolinas muy amplias. No nos las explicábamos. Entonces, ahorita con lo que nos estás señalando, bueno, podemos empezar a revisar esta situación. Por ejemplo, los cambios grandes estacionales, estamos hablando de grandes inundaciones que se presentan. Tenemos, por ejemplo, una erosión remontante de carácter horizontal y los bloques que encontramos, por ejemplo, de colapso a lo largo de la periferia de la depresión. Y este cambio que se da de pocos metros del espejo de agua, pues es la reacción química que tenemos en el cambio del sustrato, ¿no? Del caliche que encontramos arriba y después de estas arenas o estos sistemas ya más porosos y cómo van colapsando, ¿no? Estamos trabajando en eso, sobre todo en el Cedral, porque reconocemos sí aquellas depresiones que tienen contacto, por ejemplo, con el manto freático y se van haciendo profundas de hasta 9 metros, por ejemplo, pero aquellas que quedan de 1, 2 metros, 3 metros cuando máximo, pero que no tienen esa conexión con el manto freático y solamente es el agua, el espejo de agua el que hace este cambio y esta interacción. Cuando vengas a Cozumel me gustaría llevarte para que me ayudes mucho a esta comprensión de esos sistemas que se dan en la superficie, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu charla. Es una autorreflexión, pero que me ha dado tu plática para poder explicar un poco esa situación morfológica que tenemos presente en el sur. Ujú. Hostia, fíjate que eso es súper interesante lo que estás diciendo, porque hay una cosa de la que no hablé, que tampoco me gusta luego, ¿sabes?, meter una plática muy cargada, porque pues a esta hora la gente pues todavía está con un cafecito, ¿no? O sea, digamos que hay pláticas que están mejores con una cerveza y con un café. Una cosa de la que yo no hablé, o sea, hablé del Epicars muy ligeramente, porque no es solo una plática informativa, pero no hablé de una cosa que es súper importante en los sistemas de Cozumel, que son los caliches. Hay al menos tres niveles de caliches dentro de Cozumel que han estado fechados. Estos trabajos, bueno, hay trabajos más antiguos y más nuevos ha hecho eh, uso agregado y la valera eh, que hay. ¿Saben?
pero en realidad tenemos una zona badosa que está eh, eh, rota por varios acuíferos. Tu micro, doctor, porque está... Creo Sí, que se cortó la transmisión de Rafael. sí, creo que se le fue el internet al doctor. A lo mejor No vuelve a sé si entrar. le tienes su WhatsApp y le puedes Sí, informar que se rompió la conexión. le voy a mandar mensaje, ¿qué le digo? Sí. Ya le mandé. Ah, que se está conectando, que se está Ah, reconectando. ok, para esperarlo y cerrar también. Sí, Pues, bastante interesante. Ah, ya está aquí con nosotros. ya Perdón, estoy. exactamente en el momento cumbre se pum. No te escuchamos. Bueno, pasa siempre eso, ¿no? Es como las telenovelas. Pero veremos si se puede conectar. Si no, bueno, también tenemos ahí su contacto de correo Contacto. electrónico. A ver si va. Uno, dos, tres. Mm, no se habla. A ver, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Tú nos escuchas, sí o no? ¿Sí o no? Sí Sí, nos escuchas. yo los escucho a ustedes. Ah, ya, ¿Me ya, ya, Ya escuchan, ya no? está. llegó, ya Ya, llegó. Sí, Ah, perdón, muy perdón, bien. Bueno, no perdón, escuché lo de los caliches. Se perdón, sí, rompió sí, me ahí, quedé. pero bueno, nos decías que han reconocido tres niveles de los caliches. Ajá. Exacto. Entonces, esos niveles de caliche que están como estratificados de pronto, forman acuíferos colgados. Entonces, esos acuíferos colgados son súper importantes porque al final los procesos de disolución hacen que yo tenga una capa que es impermeable. Entonces, a veces no llego a formar en un lugar, pero en otro lugar donde tengo una base, o sea, tengo mayor flujo. Entonces, los cambios de flujo que ocurren por esos acuíferos colgados son súper importantes en la isla. Y es algo que, honestamente, yo tampoco me había imaginado, ¿no? O sea, inicialmente yo pensé que los caliches eran como más superficiales. Y bueno, sí existe un caliche, pues, que estuvo descrito hace tiempo, pero cuando empezamos a encontrar caliches adentro, dices, uy, espérate, que este acuífero entonces no es un acuífero libre, ¿no? Y el no tener un acuífero libre cambia todo, ¿no? Y todavía, geomorfológicamente hablando, a la isla de Cozumel le falta de mucho por hacer. Sí, mira, por ejemplo, en esa zona sur, lo que conocemos como le hemos llamado un collar de perlas de unidades de depresiones alrededor, por ejemplo, de la terraza principal. Y nos llama mucho la atención porque precisamente se encuentran estos niveles de una zona impermeable que permite que las unidades sean de mayor dimensión. Entonces, esto cuando lo explicamos con los estudiantes, la génesis, por ejemplo, de las depresiones, en este caso dolinas y su morfología, pues se rompe completamente la idea de que, bueno, las pequeñas son más viejas, las más jóvenes, luego más viejas, entonces el modelo cambia y es muy bonito tener estos ejemplos que permitan precisamente más discusión. Entonces, en el sur, este collar de perlas que encontramos en su morfología,
también presenta una equidistancia clara, entonces esas cosas todavía están ahí, como dices, mucho por hacer ahí. Ujú. Sí. Oscar, yo empezaría a atacar eso eh, uniendo un poco de estratigrafía y entonces geomorfología, ¿no? Y ver, por ejemplo, esto fue una idea que hace tiempo tuve, pero ya Ujú. saben, mi estudiante de doctorado ya se fue, ya es doctor. O sea, Se yo lo escapan. atacaría, ya se me fue, el doctor Salgado se me fue. Y esto es un trabajo que es geomorfológico puro. O sea, y yo, por ejemplo, yo no soy geomorfólogo, o sea, yo soy más carciólogo que sedimentólogo, y es un trabajo de geomorfología detallada, ¿no? De ese ojo que tiene agudeza visual. Entonces, lo que yo había planteado en algún momento es eh, hacer bien la estratigrafía y las facies de cada zona, o sea, zonificar primero y decir, bueno, estas cosas parecen similares, estas otras cosas parecen similares, ver estratigráficamente qué es lo que tienen, ver qué niveles de caliches hay, sobre qué roca está, para entonces poder empezar a agrupar procesos. Porque a mí también me pasaba que yo decía, bueno, en Cozumel hay cosas que son ubalas en suscripto, ¿no? O sea, lo que a veces se conoce, o sea, el término ubala, eh, sensu stricto, cambió hace un tiempo y decíamos, o sea, hace años decíamos, dos dolinas se unen y forman una ovala, ¿no? Y luego los geomorfólogos clásicos dijeron, no, eso nunca ocurre, porque las dolinas van para abajo, no van para el costado, ¿no? Para que eso ocurra, tiene que haber algún cambio geomorfológico grande que haga que además de la disolución en la horizontal, haya, digo, en la vertical, haya en la horizontal. Y entonces, bajo ese concepto nuevo, bueno, no tan nuevo, pero novedoso, digamos, en Cozumel sí que hay estas dolinas porque sí tienen las características, ¿no? Y esas subalas. Entonces, por eso yo inicialmente decía, bueno, esta zona es con más ubalas, es que es más vieja, y cuando llegas te das cuenta que es que la roca es más permeable y tiene tres niveles de caliche. Y los Así. procesos de disolución horizontal fueron súper rápidos, ¿no? Porque además se junta con una cantidad de dióxido de carbono enorme que está aportando la selva, más ácidos tánicos, más CO2 de aquí, o sea, eso es una velocidad que a veces dice, esto ocurre muy rápido, ¿no? Y estamos lejos de poder explicar eso. Creo que los que pudieran explicar eso son ustedes que están ahí y pueden ver esto una y otra vez. Pero yo le Gracias. empezaría por ahí, Efra. Gracias por el comentario. Y sí, estaremos ahí trabajando ahorita más bien en esta parte de las reconocimiento de facies. Pues estamos precisamente en el afloramiento que señalas de capa, es uno, pero ir al sur es donde nos gusta porque, bueno, hemos caracterizado estas unidades, pero empezarlas a explicar, ¿no? Una es la caracterización morfológica básica, pero ahora explicar este sentido. Y en ese aspecto, por ejemplo, todos estos anillos que se dan a lo largo de los cordones, ¿no? Pues está dado más precisamente por las facies, esa disposición que tienen que por otros elementos, ¿no? Pero bueno, podemos estar aquí charlando más. Y gracias por Pero, darnos esta charla que... Te comento, hay varios estudiantes que tenemos que están trabajando CARS, no solamente en la maestría en ciencias marinas y costeras, el doctorado en desarrollo sostenible, sino también en el doctorado en geografía que tenemos ahí en Chetumal. Y en la Asociación Mexicana de Estudios de CARS tenemos también varios estudiantes que están ahí trabajando. Entonces, tu video yo creo que va a ser muy popular entre nosotros. Un pues abrazo bueno, Oscar, y y gracias cualquier también cosa que por el necesiten, tiempo. aquí estamos, ¿eh? Un abrazo. Y Abrazo, cuando vengas a Cozumel, bueno, ahí estamos nos en vemos, contacto. chicos. Felicidades también por tu charla. Muchísimas gracias, doctor. Claro que Creo sí, que ahí. Muchas gracias, hasta luego. Un Hasta placer. luego, Nos nos vemos. hasta luego, vemos. doctor. Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto. Les estaré haciendo llegar mis documentos. Y la constancia también respectiva. Ah, y la constancia, su constancia de, de ponente igual. Bien. Mm. Muchas
Gracias, chicos. Un placer y nos estamos viendo. Dale, doctor, gracias. Estamos en Hasta contacto. luego. Hasta luego.